Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro segundo día de actividades en este segundo coloquio de estudios coreanos en el PUEA, el cual se titula 60 años de relaciones entre México y Corea del Sur hacia un tratado de libre comercio. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que les guste mucho. El día de hoy tenemos dos mesas importantes. Quienes nos pudieron acompañar ayer ya se habrán dado cuenta de que iniciamos una discusión interesante que esperamos podamos responder y pues ir acotando un poco el día de hoy. Y para ello vamos a iniciar con la mesa número 3, nuestras actividades de hoy, la cual se titula Ventajas del futuro TLC y estará seguida de la mesa 4, que abordará temas de sociedad y cultura en relación al TLC. Al término de esa mesa 4 tendremos dos conferencias magistrales por parte de la Embajada de México en la República de Corea y por parte de la Embajada de Corea en México. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la maestra Vania de la Vega, nuestra secretaria académica, quien estará a cargo de moderar la mesa 3. Adelante, Vania, gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli López, y buenas tardes en la Ciudad de México, buenos días, buenas noches para quien nos sigue desde otro lugar del mundo. Tengo el honor de moderar el día de hoy esta mesa 3, las ventajas del futuro Tratado de Libre Comercio. Y les quiero compartir que van a estar con nosotros platicando el día de hoy la doctora Genevieve Marchini de la Universidad de Guadalajara, el doctor Julen Berasaluce del Colegio de México y la doctora Carla Padilla también de la Universidad de Guadalajara. Estamos iniciando en punto de las 3:30 de la Ciudad de México y vamos a estar terminando alrededor de las 5 de la tarde. Y primeramente, aunque no en esta presentación en estudios coreanos ni en otros temas económicos, les voy a compartir la semblanza de la doctora Genevieve Marchini, quien es doctora en Economía por la Universidad de París 13, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus líneas de investigación actuales son desarrollo económico y desarrollo financiero en Asia-Pacífico, vulnerabilidad externa de las economías en desarrollo de Asia del Este y América Latina, cooperación financiera regional en Asia del Este, relaciones económicas entre la Alianza del Pacífico y Asia del Este, Corea del Sur, Japón, República Popular China. Es autora de los libros Crecimiento económico y desarrollo financiero en Asia-Pacífico, volumen 1, La industrialización de Asia del Este y volumen 2, Las economías primario exportadoras de Oceanía y América Latina. En años recientes, ha publicado Las relaciones económicas de la Alianza del Pacífico con Japón, especificidades y perspectivas, contextualizaciones latinoamericanas, 2020, la Alianza del Pacífico y Asia del Este, relaciones económicas, alcances del comercio intraindustrial y perspectivas de mayores encadenamientos productivos, 2019. Las relaciones económicas entre Corea del Sur y la Alianza del Pacífico hacia una profundización de los lazos productivos, 2017. Alianza Pacífico y el futuro de sus relaciones con Corea, Japón y China, 2017. Las economías emergentes de Asia del Este y América Latina frente a la incertidumbre y a la volatilidad en México y la Cuenca del Pacífico, 2014. Flujos de inversión directa e inserción en las cadenas de valor globales. ¿Qué puede cambiar la Alianza del Pacífico? Entre otros. Es también miembro del Grupo Académico de Trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Doctora Genevieve, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, muchas gracias también. Yo agradezco mucho al, al PUEA, a las doctoras Alicia Girón y Nayeli López por invitarme a presentar pues algunas ideas en este seminario, en este coloquio en el cual he participado ya la vez pasada y con gusto lo vuelvo a hacer. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla y empezar. Y bueno, espero que me alcance el tiempo. Ya.
Bueno, entonces, bien, este es el tema que voy a desarrollar, potencial de un TLC para el incremento del comercio bilateral y la integración productiva entre México y Corea del Sur. Como han visto por la presentación, pues hace algún tiempo que trabajo sobre encadenamientos productivos entre Asia y la Alianza del Pacífico. Entre estos países, pues está México, ¿no? Bien, entonces, por eso es el giro que le voy a dar a esa presentación, va a ser alrededor de las cadenas globales de valor. Entonces, si bien a lo largo de más de 60 años de relaciones entre Corea y México se han desarrollado en todos los ámbitos, en las relaciones, en cultura, comercio, inversión, cooperación y cada vez más a nivel de las personas, ¿no? Como nos comentaban ayer, eh, pues voy a regresar al tema económico hoy, ¿no? Entonces ya lo hemos abordado ayer, pero bueno, voy a abordarlo con un ángulo específico, el de las cadenas globales de valor, y en particular los vínculos que se han creado entre México y Corea. Y bueno, aquí lo que cabe empezar diciendo que es la dinámica del mercado, entre comillas, que ha impulsado más que todo el desarrollo de estas relaciones. Bueno, un primer hito es la liberalización económica unilateral de la década de 1980-90, en que ambos países emprenden una apertura después de haber seguido un proceso de industrialización liderada por el Estado. Si bien con diferencias sustantivas, ambos países se han afirmado como productores manufactureros, exportadores de manufacturas, y son economías muy abiertas, ¿no? El segundo momento que marca la profundización de las relaciones en ambos países es la expansión de la producción manufacturera fragmentada en cadenas globales de valor, los acuerdos comerciales preferenciales que han facilitado estas, estas cadenas globales de valor, y como lo veíamos ayer, la triangulación que se va a producir entre Corea, México y el mercado de América del Norte, y yo agregaría más recientemente el mercado sudamericano, ¿no? Pero algo que hay que mencionar desde el inicio es que la posición estructural de ambos países en los sectores de manufactura de exportación son distintas, ¿no? Porque en los sectores que vamos a ver, las empresas coreanas encabezan las, las cadenas globales de valor, ¿no? Entonces reciben mayores beneficios de su participación, en particular con un valor agregado más alto, patentes, regalías. Es por eso Corea hoy es exportadora de flujos financieros, ¿no? Mientras México se encuentra ubicado en el sector, en la sección, digamos, de producción intensiva en mano de obra, donde hay una competencia internacional muy fuerte, donde es difícil ganarse valor agregado, y con la idea de que México lo que debería hacer para beneficiarse más es subir, ascender en esas cadenas para capturar una porción más sustancial del valor agregado. Entonces, ahora bien, aquí hay requerimientos que se ponen al desarrollo de las cadenas globales de valor. Son lo que menciono aquí, las disciplinas. Ya voy a ampliar mi pantalla. Las disciplinas que van más allá de la apertura comercial, de la rebaja de aranceles, que atañen a los flujos de bienes y servicios, de inversiones, de personas, la protección de la propiedad intelectual que se produce al interior de esas cadenas globales de valor, y eso implica en muchos aspectos cambiar leyes domésticas, ¿no? Ahora, una particularidad que ya se notó de la relación Corea-México es que, si bien está enmarcada en esas cadenas globales de valor, pues no se ha logrado aplicar negociar exitosamente un tratado de libre comercio.
Entonces, si bien, como pueden ver por el gráfico y la lista de países con los cuales los dos países tienen tratados, pues ambos tienen un gran número de tratados bilaterales que involucran muchos países, ¿no? Entonces, bueno, esto no vamos a discutirlo, pero entonces, ¿cómo se han podido desarrollar esas relaciones productivas y de inversión entre México y Corea del Sur? Pues básicamente porque los dos países han ido firmando, aquí ven la lista, una serie de acuerdos de alcance más limitado que permiten finalmente atender las necesidades del encadenamiento en cadenas globales de valor, ¿no? Entonces, un convenio fiscal, el acuerdo de protección, promoción y protección de inversiones recíprocas, el convenio de cooperación aduanera, el convenio sobre propiedad intelectual, otro acuerdo aduanero de reconocimiento de las instituciones que, que, las empresas pues, que hacen la cuestión aduanera, y podemos considerar que esto cubre a mínima los requerimientos básicos de funcionamiento de las cadenas globales de valor coreanas en México. Entonces, la cuestión cubre a mínima, pero ¿es óptimo? Pues yo planteo que no lo es, ¿no? Entonces, aquí son las preguntas que me hago. ¿Cómo se ha desarrollado la relación económico-bilateral? ¿Ha sido afectada por un insuficiente soporte gubernamental frente a otras relaciones? ¿Qué podría aportar un TLC en el entorno actual? ¿Y qué políticas se requiere para obtener resultados óptimos? Este es el plan de la ponencia. Bien, entonces voy a hacer como un pequeño diagnóstico que voy a tratar de que sea breve y demostrar en qué medida pues hay aspectos desfavorables en la ausencia, digamos, de acuerdo, ¿no? Pueden ver aquí los aranceles promedio ponderados aplicados por los dos países. Para Corea hay datos de 1992, para México desde 2000. Lo que se ve claramente es que México ha desgravado más, ¿no? Más que Corea, e incluso Corea, en el último dato nos muestra un alza del arancel promedio ponderado aplicado a productos mexicanos. Y pues es mucho mayor que lo que otros países con acuerdos con Corea pues enfrentan, ¿no? Entonces, a ver, perdón, otro aspecto que lo pueden ver aquí es que los países que han firmado tratados de libre comercio benefician con líneas tarifarias de arancel cero, ¿no? Y eso, pues para México es mucho más limitado, ¿no? Entonces México, por ejemplo, ha acordado líneas tarifarias con arancel cero a diversos países, en particular Japón y Estados Unidos. Corea del Sur y China no benefician de ello. Y en el caso de México, pues pueden ver que México tampoco beneficia de un trato favorable en ese aspecto. Hay algo negativo pues para las exportaciones mexicanas. Entonces, ¿cómo ha impactado eso en el comercio de bienes? Pues ha habido un alza. Aquí pueden ver dos pequeños cuadros que recapitulan los resultados a largo plazo de la apertura. Entonces, características, ¿no? En primer lugar, que ha habido un incremento muy importante del valor exportado de ambos lados, ¿no? Hay una caída en 2020 por la pandemia, pero bueno, en ambos casos pueden ver que la importancia relativa del socio ha aumentado, aunque en 2020 pues México todavía exporta menos de 1% hacia Corea y Corea exporta alrededor de 2% antes de la pandemia, ¿no? Hacia México. Pero aquí estamos observando una primera asimetría importante. Es que el
las exportaciones de Corea hacia México son mucho más diversificadas, ¿no? 1.829 líneas exportadas a México en 2020. Y en México, más bien, este dato, esta información, digamos, nos muestra que ha culminado la diversificación de México en cuanto a productos en 2010 para decaer luego a niveles mucho más bajos, ¿no? Entonces, los productos que México exporta a Corea, pues son menos diversificados. Entonces, aquí algún ejemplo a 2022, pues México exporta, es muy concentrado lo que exporta. Pueden ver que hay tres grupos aquí no, aquí son las importaciones, perdón. Bien, prefiero ir primero a las exportaciones de México. Como pueden ver, muy concentradas en tres rubros, ¿no? Y dos, pues a diferencia de lo que se decía ayer, pues dos rubros de productos básicos, pues representan más de la mitad de lo que México exporta, ¿no? El tercer punto son los vehículos y las autopartes. Hay mucha maquinaria, pero no deja de ser exportaciones donde tienen mucha importancia los productos primarios, ¿no? Bien, en el caso de Corea hay más diversificación, como lo hemos visto, con esa serie de productos que están relacionados con la inversión directa que Corea ha realizado en México. Si observamos también otro indicador de desempeño comercial, las ventajas comparativas, ¿no? Entonces podemos ver que tanto para México como para Corea, las líneas de productos exportados pues han disminuido, ¿no? Entonces, para México de manera bastante notable, para Corea ha habido un momento de disminución, pero se ha superado, digamos, al final, ¿no? del periodo, pero pueden ver que, y eso es importante, las líneas con ventaja comparativa revelada positiva también han disminuido para Corea y para México. Entonces, ¿dónde se ubica la ventaja de México? Pierde ventaja comparativa en una serie de líneas manufactureras, ¿no? Que eran exportadas por empresas de capital nacional y se concentra en los productos que estoy señalando aquí, donde los vehículos y autopartes pues van a representar algo bastante importante, señal de la integración de México en la cadena de valor global. Corea, como pueden ver, también tiene pocas líneas con ventaja comparativa revelada. Y algo muy importante aquí que señalo, podemos interpretar esto como el impacto de China, ¿no? Porque esto que observamos en México también se observa en los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Esos dos países, aún con sus tratados de libre comercio vigentes, han perdido competitividad. Eso no quiere decir que no sabemos quién exporta desde China, ¿no? Entonces puede ser empresas coreanas o japonesas que exporten desde China hacia México, hacia América del Sur, ¿no? Como puede ser otra cosa. Habría que hacer una investigación mucho más detallada, ¿no? Entonces, pero lo seguro es que para estos dos países ha habido una concentración creciente alrededor del rubro automotor, ¿no? Y bueno, concentración siempre implica riesgo, ¿no? Y en este sentido, en el momento en el cual la industria automotriz pues va a tener que efectuar unos cambios dramáticos en pocos tiempos, en poco momento, pues eso puede tener consecuencias, impactos importantes. Otro aspecto vinculado con la pertenencia a cadenas globales de valor, pueden ver que es una segunda simetría en el comercio México-Corea, la presencia de, conforme se ha ido desarrollando la relación comercial, de déficit cada vez más profundos, ¿no? Relacionados en particular con
partes y componentes en verde y bienes de capital en morado. Entonces, pues vamos a ver que esto está vinculado pues con su participación, obviamente, en el mercado como exportador en el mercado de América del Norte. Bien, inversión directa es el otro aspecto relacionado con las cadenas globales de valor. Pues yo aquí voy a pasar rápido, ya que se va a hablar también de esto. Pueden ver que ha habido 2 o 3 olas de inversión coreana. Corea es el 14º actualmente, según los datos de la Secretaría de Economía, inversor directo en México. Y pueden ver la desagregación de esta inversión coreana acumulada, donde predomina el equipo de transporte, las industrias de cómputo y electrónica, aparatos eléctricos, plástico, metálicas básicas que ciertamente están vinculadas con la UNA, ¿no? La UNO de inversión en equipo de transporte. Entonces quiero ahora dar algunos datos de encadenamientos productivos. Pueden ver que los datos que hemos presentado sugieren la presentación de la presencia de cadenas globales de valor, pero los datos tradicionales de comercio internacional pues no permiten, dan una versión falsa, pues digamos, del comercio entre los países, en el sentido que no dan cuenta del valor agregado. Entonces se ha desarrollado a nivel internacional una serie de bases de datos que trabajan a partir de cuentas nacionales y buscan evaluar la contribución de cada país, el valor agregado de toda una cadena productiva. Aquí les pongo los indicadores generales para México y Corea, la participación hacia atrás, que es el porcentaje del valor agregado extranjero, importado, digamos, y que sirve para las exportaciones de bienes del país en cuestión, y la participación hacia adelante, que va a ser el porcentaje del valor agregado nacional incorporado en exportaciones de otros países. Típicamente pueden ver aquí, en el caso de México, que exporta productos finales y utiliza muchos insumos. Pueden ver que México tiene una participación hacia atrás mucho más fuerte que la participación hacia adelante, ¿no? Y no ha disminuido, ¿no? Porque ha disminuido en el caso de muchos países. Pueden ver que ni en el caso de Corea ni en el caso de México ha habido una disminución de la participación en las cadenas de valor. Y aquí vamos a ver entonces algunos datos más precisos de las industrias en las cuales participa Corea en la exportación manufacturera. Entonces, bueno, aquí es el origen del valor en las exportaciones brutas de México. Me voy a concentrar en esa industria manufacturera, donde pueden ver que Corea ha pasado de representar 0.65% a 1.7% del valor agregado exportado por México, ¿no? Y bueno, es un elemento importante. Ha habido una profundización, pero pueden ver también el naranja, ¿no? El color naranja representa el peso creciente de China, ¿no? Es decir, China hasta cierto punto va sustituyendo los Estados Unidos como primera fuente del valor agregado exportado por México, ¿no? Y aquí pueden ver estos datos para dos sectores donde participan las empresas coreanas: el sector de equipos informáticos, electrónicos y eléctricos, y el sector de equipo de transporte, ¿no? Y pueden ver aquí pues el mismo fenómeno, ¿no? En Corea, en el primer sector, es ahí donde tiene su participación más alta en el valor exportado. Pasa de 1.47 a 4.77 del valor agregado exportado por México. Es algo relevante, ¿no? En el equipo de transporte es menor, de 0.92 a 1.81 en 2018, y al mismo tiempo pueden ver que hay una disminución sensible del valor agregado originario de Estados Unidos y de Japón, y el alza del valor agregado que proviene de China pues es también muy, muy fuerte. Entonces,
Si vamos al valor agregado en la demanda final, pues vemos aquí que México recibe también cada vez más de Corea para su consumo final. Valor agregado es un poco menos de 1% en 2018. Y aquí un gráfico que no pongo, pero también se ve subir en las exportaciones coreanas el valor agregado aportado por México, ¿no? En un nivel pues todavía bastante bajo, ¿no? Entonces, algunas virtudes y problemas de la relación económica bilateral. Pues yo primeramente veo que es una relación pequeña pero dinámica, que ha sido ampliándose y diversificándose. Los acuerdos mínimos han sido firmados por los gobiernos, eso ha permitido desarrollar las actividades de las empresas coreanas y la cooperación. Las relaciones bilaterales van más allá de lo puramente económico, van hasta posturas multilaterales, etcétera. Eso crea una dinámica adicional. ¿Cuáles son los problemas? Pues en primer lugar, la ausencia de un acuerdo comercial amplio, ¿no? Ha frenado el dinamismo, la diversificación de la relación bilateral en comercio, inversión, cooperación en ciencia y tecnología, en particular también la diversificación de las exportaciones mexicanas hacia Corea, ¿no? Un elemento que hemos visto desde el inicio y ahí en los datos de valor agregado es que la expansión de las relaciones económicas, tanto de ambos países con China como de sus principales mercados con China, ha sido mucho más dinámica. Y eso ha generado para ambos países una pérdida de competitividad y de diversificación exportadora. Hay sectores que desaparecen de la especialización exportadora. Es natural, ¿no? Cuando un país va, digamos, elevando su nivel en la economía global, es normal que desaparezcan ciertos sectores, pero tal vez a la velocidad a la cual ha pasado, eso es más producto de una pérdida de competitividad. Y podemos pensar que, pero como decía, no lo podemos medir, que ciertos segmentos de producción se han trasladado hacia China. Entonces, esto es algo que pudiera cambiar en años venideros, ¿no? Bien, y la concentración de las exportaciones e importaciones bilaterales alrededor de pocos sectores, yo creo que es un problema para ambos países, pero en el caso de México se ha asociado una primarización, ¿no? De sus exportaciones, el peso cada vez más de productos no trabajados, ¿no? Y eso, en ese sentido, si pensamos en el ejemplo de Japón, ¿no? Japón pues tiene México exporta productos mucho más variados a Japón que hacia Corea, y eso lo podemos atribuir pues a su acuerdo de asociación económica. Entonces, ¿qué puede aportar a México un tratado bilateral? Pues yo creo que en primer lugar hay que plantear lo que también se dijo ayer, que es importante que sea un acuerdo amplio, ¿no? Entonces, que incluya las disciplinas que he mencionado, que están vinculadas a las cadenas globales de valor, que amplíe la cooperación científica y tecnológica, de la cual México tiene mucho que ganar, ¿no? Un TLC no es una varita mágica, entonces hay el rol clave de una visión estratégica de mediano y largo plazo, de una política industrial, algo que se ha abandonado realmente en México y que en la medida en que todos los países lo están aplicando, pues estaríamos muy en gran desventaja de no aplicarla, ¿no? Y un TLC permitiría aprovechar mejor las oportunidades vinculadas a la triangulación de la relación Corea-México en el TEMEC, ¿no? Hay que tomar en cuenta la política industrial estadounidense, de la cual se ha hablado ayer, la respuesta a las tensiones geopolíticas, y yo pienso que además del énfasis en lo existente, en particular la industria electrónica y la industria
de transporte, de la cual se ha hablado mucho, yo creo que es importante entrar a otros sectores, ¿no? Los semiconductores, las baterías, el hidrógeno verde para el transporte, la energía verde. Esto es lo que permitiría a México pues, ubicarse mejor, ¿no? Aquí hay una serie de retos que he puesto aquí. Cómo reestructurar las cadenas globales de valor eh, que tienen hoy en día un rol central de China, ¿no? Obviamente, muchos países están moviendo las etapas finales de ensamble de productos hacia otros países, pero los componentes intermedios parece que va a ser muy difícil sustituir a China, ¿no? Bien, entonces la política de Estados Unidos, el Inflation Reduction Act, las inversiones de las empresas coreanas en Estados Unidos en estos momentos, en las baterías, los semiconductores, ¿no? Esto es algo que México podría aprovechar, ¿no? Y finalmente, pues quiero abogar un poco por Corea. En el marco de la Alianza del Pacífico, sabemos que los 4 países en 2022 habían planeado negociaciones para que Corea, después de Singapur, se transformara en estado asociado de la Alianza del Pacífico. Pues aquí yo quiero recalcar que es requisito para que Corea sea un estado asociado que haya un TLC México-Corea, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que México tenga que negociar de manera independiente con Corea. Entiendo que se puede hacer en el marco de las negociaciones de los 4 países, como se hizo con Singapur, ¿no? Hay que recordar que los demás países tienen tratado de libre comercio con Corea. Chile fue, de hecho, el primer país que firmó un TLC con Corea. México, pues Perú desde 2011, Colombia 2016, pues ya van más de 8 años, ¿no? Sí, o 6 años más bien. Y pues hay que pensar también en este marco que Corea exporta directamente a estos países, pero también triangula sus exportaciones a partir de México, ¿no? Las exportaciones de México en los últimos 10 o 15 años se han centrado en productos que son típicos de las especializaciones de las empresas coreanas, ¿no? En celulares, en productos electrónicos, en autos, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se vincula eso con el deseo de los países de la Alianza del Pacífico de construir cadenas globales de valor regionales, ¿no? Y por último, todos estos países están apostando a las pequeñas y medianas empresas, al igual que lo hace Corea. Entonces yo creo que ahí pues se pueden ganar algo en el sentido que puede haber un mejor desempeño económico para estos 4 países que pues están en una situación económica muy retadora, ¿no? La falta de política industrial obviamente les ha impactado, pero hay nuevas oportunidades, ¿no? que podrían tomar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Genevieve Marchini, por esta explicación tan clara de la integración económica entre México y la República de Corea, con especial atención a las cadenas globales de valor. Mientras nos hacía esta exposición, yo recordaba varias cosas. La primera de ellas es la manera en la que México depende de la industria de equipo de transporte, ¿no? De automotriz y de autopartes, y de cómo el panorama ha cambiado en los últimos años. Hace algunas décadas, pues salíamos a la calle, veíamos coches de Estados Unidos, por supuesto de Alemania, y ahora pues son básicamente coches del este de Asia, de una manera definitiva industria automotriz japonesa, pero también de algunos años para acá la coreana, y parte importante transversal de la presentación de la doctora Marchini, pues es la presencia china, que cada vez en los últimos meses comienza a cambiar el panorama urbano en cuanto a productos automotrices. La semana pasada, en el coloquio de estos africanos, uno de los ponentes decía, lo que pasa es que yo
creía que estaba tratando comercio intraafricano y realmente no, realmente lo que estaba haciendo era entender la deslocalización de la manufactura china. Entonces, un poco sucede lo mismo, ¿no? Necesitamos entender qué es lo que está sucediendo con esta deslocalización china para poder entender también la relación bilateral entre México y Corea. Por supuesto, es muy relevante subrayar que la República de Corea es el 14º socio comercial de México y uno de los principales socios en Asia. Me parece de suma importancia también rescatar este concepto de ventaja comparativa revelada. Algo que ha caracterizado las políticas industriales del este de Asia con América Latina es la existencia de la misma, ¿no? Como hay una política industrial por sector, por industria, y que de pronto pareciera que de este lado no sucede de la misma manera. Y entonces, bueno, regresando a panoramas urbanos, vemos zonas, por hablar solamente de la Ciudad de México, la zona rosa está totalmente transformada por estas pymes que hablaba al final la doctora Marchini de origen coreano. Y bueno, yo me preguntaría si sucede lo mismo en algún lugar de Seúl con América Latina. Muchísimas gracias, doctora Marchini. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Y vamos a escuchar ahora la ponencia Balanza de inversiones entre México y Corea ante una posible firma de un tratado de libre comercio, a cargo del doctor Julen Berasaluce. Les quiero platicar un poco de nuestro ponente, que es licenciado en Economía por la Universidad del País Vasco, maestro en Economía Cuantitativa por la Université París I, Panteón Sorbonne, y la Universidad Autónoma de Barcelona, y doctor en Economía por esta última. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, Colmex. También participa dentro del Programa de Análisis Económico de México de dicha institución y dirige el cuerpo académico Juegos y Organización Industrial. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es especialista en temas de economía política, política industrial, relación entre el sector exterior y el crecimiento y experiencias de desarrollo en países asiáticos. Doctor Berasaluce, muy bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Mania. Pues en primer lugar, quisiera agradecer la invitación del PUEA, y en particular a la doctora Alicia Girón y a la doctora Nayeli López. Es un gusto estar discutiendo sobre el tema de México y Corea. El tema de Corea en particular es un tema sobre el que empecé a investigar de una forma un poco casual, pero al final pues me ha ido envolviendo más de lo que hubiese esperado. Creo que comentaba en esa dirección también la doctora Inés Marchini hace un rato. Y no sé si tiene que ser bastante curioso la forma de que finalmente a uno le interese un país que, digamos, más allá de su importancia histórica, de sus curiosidades que nos llaman la atención, pues digo, pues no puede no ser muy cercano desde México, ¿no? Es un gusto, desde luego, participar con las doctoras Genevieve Marchini y Carla Padilla. Me ha pasado en alguna otra ocasión que presento después de la doctora Genevieve Marchini. En ese sentido, creo que voy a lamentablemente repetir algunas ideas. A mí me da gusto en el sentido de que siento que no estoy muy equivocado, porque si me atreviera yo a argumentar en una dirección opuesta a la doctora Genevieve sobre Corea, pues tendría yo que pisar con pies de plomo, ¿no? Entonces, bueno, creo que algunos conceptos se van a repetir. Algunos los verán, espero que desde una visión un poquito distinta, pero creo que vamos a estar de acuerdo en varios de los elementos, ¿no? El momento es interesante no solo por ese significado del 60 aniversario de las relaciones entre México y Corea, sino también, y esto tiene que ver con un tema que pues, surgió ayer y surgirá hoy, sobre la posible firma de un TLC, que además en el contexto de este seminario se pone bajo esta interrogativa, ¿no? Vamos hacia un TLC con Corea y tenía la oportunidad también de discutir el año pasado este mismo tema y de hecho algunos de los elementos de esta presentación los mantengo desde el año pasado, porque son elementos que se mantienen, que son comunes. Y yo pensaba el año pasado que era un hecho, que ya íbamos hacia el Tratado de Libre Comercio. Yo puntualizaba algunos de los peligros, estaba de acuerdo con la profesora Marchini que sí,
no es suficiente, no es el único elemento, puede ser un elemento que profundice la relación económica entre los dos países, pero no es el único, ¿no? Yo hablaba de política industrial, hablaba de otras acciones un poquito más directas que se pueden implementar. En el momento actual sí soy un poquito más negativo sobre la firma. Creo que otra vez este parón rememora algunos de los episodios pasados de búsqueda de un TLC entre los dos países y que finalmente no se ejecutó. Y esto en particular tiene que ver también con un elemento que ya ha sido mencionado, igual profundizaré más sobre él porque me parece más novedoso con respecto a este año, que este es ese fenómeno de nearshoring o este reposicionamiento de México en términos de atracción de inversión. Y como verán, en relación a la cuestión de atracción yo diría la relación de inversión, pero fundamentalmente es la relación de atracción de inversión coreana de México, pues este reposicionamiento del país es muy importante, ¿no? Entonces, si me permiten, los 4 temas que voy a tratar de cubrir pues brevemente en la presentación, entonces iré tratando de definir ideas, pero pues en 20 minutos voy a ir a los elementos fundamentales. Son 4 ejes fundamentales, ¿vale? En primer lugar, verán que algunos elementos se repiten. La referencia de que disfrutamos una relación diplomática excelente entre los dos países con muchos acuerdos bilaterales, con pertenencia a organizaciones multilaterales similares. En ese sentido, disfrutamos de una relación diplomática que tal vez no esté a la altura de la relación comercial que tenemos. Vamos a ver luego a puntualizarla, porque en ese sentido está relativamente bien situada, tal vez en términos cuantitativos no sea tan importante, desde luego por la concentración de inversión y comercio en el caso de México, ¿no? Pero bueno, este desarrollo de la relación diplomática sí llamaría la atención sobre la falta de la firma del Tratado de Libre Comercio. En segundo y en tercer lugar hablaré de la relación en materia de inversiones y en materia de comercio. Ahí pues me voy a tener que saltar algunas cosas para no repetir demasiado, pero desde luego vamos a insistir en el mismo tema, en la situación asimétrica en relación a estos 2 fundamentales macromagnitudes. Y esto que nos va a llevar a que los intereses se concentren en cada una de las partes. Este va a ser un problema a la hora de propiciar la firma del TLC, en el sentido de que un TLC con un tratamiento igual para los 2 países pues no va a generar el mismo interés, en el sentido en que, por ejemplo, pues la realización la protección de los derechos de los inversores pues va a tener un mayor sentido a los que realizan esta inversión, como veremos en el caso de la relación bilateral de Corea en el territorio mexicano. Y por último, les decía la situación actual del nearshoring para México, y esto lo vamos a ver también en el siguiente. Esto creo que lo puedo, no sé si lo estoy, no estoy con el modo presentación, disculpen, esto va a ser mejor si lo pongo de esta manera. ¿Por qué la importancia de un TLC para aumentar la inversión extranjera directa, que es en el flujo en el que me voy a enfocar? Bueno, pues en general, debido a que podemos esperar que los efectos económicos que vienen de la inversión, en comparación con los que se pueden dar desde el comercio, pues pueden ser más de largo plazo, en el sentido de que hay una generación de empleo, puede motivarse, aunque no es directo, una transferencia tecnológica. Hay una relación más a largo plazo que la propia de un intercambio comercial, ¿no? Pero por lo mismo, ese tipo de inversiones requieren contextos institucionales y regulatorios más estables y más de largo plazo. En ese sentido, yo considero que un TLC, aunque nos fijamos mucho en el elemento comercial del TLC, tiene un efecto muy importante en la inversión, en establecer ese marco regulatorio institucional común, ¿no?
les decía, claro, esos compromisos pues no son vacíos, en tanto que significan, en tanto que son compromisos, significa que el país, los países correspondientes van a tener limitada su soberanía a la hora de actuar sobre las políticas económicas en las que inciden esta serie de dimensiones. En ese sentido, pues tienen también costos, ¿no? Voy a referir algún detalle sobre este respecto que tenemos que tener en cuenta. Claro, a esto tenemos que añadir el momento particular que vive México debido pues, a esta relocalización de inversiones a partir del choque geopolítico entre China y Estados Unidos. Y aquí hay además un elemento que me parece particularmente interesante. Digo, yo soy economista, pero toda la parte de la historia de Corea me llama muchísimo la atención de cómo este país, que es relativamente pequeño, ha sabido sobrevivir y pivotar entre potencias, ¿no? Entre Rusia, Japón, China, Estados Unidos, todos con una presencia muy importante en la historia reciente de este país. Entonces también me llama la atención cuál va a ser el papel de Corea. Desde luego, en el momento presente más cercano, pues hay una cercanía muy fuerte con Estados Unidos. En este momento además tenemos la visita del presidente coreano y su esposa al país norteamericano. En ese sentido, bueno, pues una participación dentro de los socios estratégicos de Estados Unidos, que quiere reconformar sus cadenas de aprovisionamiento, quiere asegurar las cadenas de aprovisionamiento, en particular con respecto a alguna serie de bienes estratégicos. Y mencionaba la profesora Marchini la importancia que le podemos dar a los semiconductores. Por ejemplo, el papel que puede jugar las inversiones coreanas, por ejemplo, en temas de baterías y semiconductores en México, puede ser muy interesante. Les decía, voy a entrar de lleno con respecto a la primera dimensión e iré rápido con respecto a esa primera dimensión. Tenemos, como les decía, un desarrollo de las relaciones diplomáticas en materia económica bastante avanzado, desde la firma del convenio comercial del 69. Desde luego tenemos varios acuerdos, algunos han sido mencionados antes y algunos son sectoriales que han afectado, que han posibilitado pues, alguna mejor relación en estos sectores, pero desde luego ya nada más quisiera subrayar en materia de protección de inversiones, pues el acuerdo más importante es el APRI que tenemos desde el 2000, y entonces sí quisiera enfocar un poquito más en lo que implica este acuerdo. Un primer punto muy importante es: se ofrece a los inversionistas de ambos países un trato no menos favorable que el de las inversiones nacionales. Desde luego, hay algunas dimensiones que por su naturaleza no aplican a las inversiones nacionales, como puede ser, por ejemplo, las transferencias de inversiones y rentas. En este caso, pues hay unos elementos específicos en este acuerdo y algunos criterios particulares, como por ejemplo los temas de indemnización por pérdidas. Una de las partes más importantes de este acuerdo, y como suele ocurrir también en los TLCs, y podríamos esperar que se diera el caso de que hubiera un TLC, pues estos elementos fueran importantes. Toda la parte de solución de controversias. Si el APRI especifica que para ambos casos, tanto las controversias entre empresa y Estado o entre Estados, se establece un tribunal de arbitrajes. Desde luego es mucho más específico en materia de controversias entre Estados. Claro, muy brevemente, permítanme poner en perspectiva cuál es el costo de un TLC o de un acuerdo de este tipo de características en materia de inversiones. Pues el costo del potencial cambio en seguridad jurídica. Y por poner un ejemplo, la semana pasada, Presidencia en México enviaba la modificación de 23 leyes a Cámara de Diputados para terminación anticipada de contratos. Yo no sé, no quisiera tomar la bola de cristal, pero dudo mucho que estas modificaciones legales en México vayan a ser efectivas para modificar los acuerdos comerciales que tiene México en materia de terminación anticipada de contratos, porque esta modificación legislativa a posteriori no creo que vaya a ser aceptada por los tribunales de arbitraje a nivel internacional. Pero, en cualquier caso, y si les parece válido o no que México quiera aprobar este tipo de leyes, desde luego
es reconocer que existe una tensión en esta dimensión, ¿no? Y si quisiéramos hacerlo en el futuro, pues esto puede implicar costos e indemnizaciones. De hecho, verán que en muchos países ocurre muy habitualmente que este tipo de indemnizaciones es mucho más efectiva cuando la inversión es extranjera que sobre las inversiones nacionales. También bajo acuerdos multilaterales, dada la pertenencia de ambos países a la Organización Mundial del Comercio, tenemos el acuerdo sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, debido a la pertenencia de ambos países a la OCDE, tenemos el Código de Liberalización de Movimientos de Capital y la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, ¿no? En ese sentido, vemos un desarrollo bastante profundo en ausencia de TLC. Datos sobre inversión bilateral. Bueno, vemos que ha crecido durante los últimos años, sobre todo a partir de la década de 2010. Cualquier caso, van a ver que, a pesar de que siempre cuando hablamos en millones de dólares nos puede parecer a los académicos cifras muy impresionantes, en términos relativos no lo son tanto, y la volatilidad que ven que aquí es muy notable, tiene que ver con la importancia individual de cada uno de estos proyectos, ¿no? Entonces, esto también se observa en este gráfico y, bueno, en términos porcentuales del conjunto de la inversión recibida, pues no es muy alta, ¿no? Finalmente estamos en torno a 2% de media entre los últimos años, ¿no? Claro, a pesar de que en términos relativos no es muy importante, sí lo es en términos de posición relativa con respecto al conjunto de países. Me comentaba la profesora Genevieve del último año, el puesto 14º, no lo tengo actualizado a ese respecto, pero les pido disculpas. Pero bueno, en sí, aunque esto dijéramos, bueno, pues puede estar en torno a un lugar 12, 13 durante los últimos años. Sí es cierto que México tiene tratados de libre comercio con países que se encuentran por debajo de estas posiciones. En ese sentido, esto podría considerar que, a pesar de que esta posición relativa por participación no es muy alta, bueno, por importancia de países sí lo es, y Corea debiera ocupar la posición correspondiente en formalización del tratado, ¿no? En términos de ubicación geográfica, y esto tiene que ver con un tema que se puede resumir en una frase. O sea, ¿cuál es la razón fundamental de la inversión coreana en México? Es el mercado de Estados Unidos. Es el mercado de Estados Unidos dentro también del conjunto de una realización de manufactura a costos más bajos, ¿no? Pero es esta cercanía al mercado de Estados Unidos. ¿Y dónde se ubica fundamentalmente la inversión coreana? Bueno, en el norte y en el centro del país. De hecho, si se fijan, con respecto a este gráfico, lo podemos comparar con este otro que lo veía recientemente en el informe del Banco Mundial sobre nearshoring para América Latina, y comentaba que el informe del Banco Mundial, que una de las cosas que hacen falta para potenciar esta inversión es infraestructura. Infraestructura en energía y transportes. Nada más en transportes, que vemos en el caso de México que hay subinversión precisamente en estos ejes. Hay subinversión en infraestructura de transporte en el norte y en el centro de la República, sobre todo en la relación con Texas. Pero bueno, la mayor parte de la inversión coreana se aglutina en los estados del norte, y ya si comparamos con la Ciudad de México, pues es un gran porcentaje. Gran parte de esta inversión, sin embargo, son nuevas inversiones, lo cual es interesante en comparación con otras que vienen de otros países. Por el contrario, ¿qué tenemos de inversión mexicana en Corea? Operaciones anecdóticas. Entonces, no se pueden hacer gráficos con estas operaciones anecdóticas. Esto resume la simetría entre los dos países, y esto pues nos hace presentes que, en efecto, cuando hablamos de asegurar los derechos de los inversores, pues lo que vamos a estar discutiendo es asegurar los derechos de los inversores coreanos en México, al menos con respecto a la inversión actual. Claro, la potencial pues no podríamos considerarla. Elementos sobre la relación comercial, ya lo ha dicho la profesora Marchini. Entonces, lo voy a decir, lo único que voy a añadir es que este mismo déficit comercial, pues no solo es con Corea, es con Asia del Este, es con ASEAN, es con el conjunto de países de Asia del Este y Sudeste Asiático. No solo es de México, también es de Estados Unidos, y por tanto también es del NAD.
¿no? Y tengo aquí también esta relación sobre diversificación de fracciones arancelarias, del tipo de bienes que exporta cada uno de los países, las mismas conclusiones que tenía el profesor Martínez, así que voy a pasar totalmente de esto. Nada más enfocarme en el tema del nearshoring. Es un tema que está de moda. Bueno, una encuesta de Economist reciente decía que apenas el 8% de los empresarios a nivel global están considerando no reconfigurar sus cadenas productivas, entonces el 92%, disculpen, la están considerando reconfigurar bajo los diferentes mecanismos. Y un elemento fundamental es que apenas el 4% de ellos están diciendo que los eventos geopolíticos actuales no están afectando a sus cadenas productivas. Es decir, pues más del 95% sí. ¿Y a qué eventos geopolíticos nos estamos dirigiendo? Fundamentalmente a la confrontación entre China y Estados Unidos, lo cual está motivando a la relocalización de inversiones desde Asia a fundamentalmente México. Claro, en ese contexto, también para Estados Unidos, que está haciendo Estados Unidos, tratar de asegurar una serie de cadenas productivas. Y entonces, entre estos elementos que está haciendo, que destacaría yo, pues, por ejemplo, el Marco Económico Indo-Pacífico para la Prosperidad, este IPEF, que si bien no es muy formal, sí está buscando materializar el aseguramiento de la provisión de semiconductores, de baterías, inversión en estos sectores y en un trabajo muy cercano entre Estados Unidos y Corea. En ese sentido, Estados Unidos será muy favorable a la participación, a las inversiones coreanas en México y a la firma de ese Tratado de Libre Comercio. Desde luego, esto permitiría, no voy a andar todos los datos, pero aquí vemos el comercio de los países por distancia en kilómetros, y aquí la gran excepción es Estados Unidos, un poquito también por detrás México, sobre todo en la parte de las importaciones, con porcentajes muy bajos de las importaciones a distancia cercana. ¿Qué está ocurriendo? Que una gran parte de sus importaciones venía de Asia. Y esto pues, lleva aparejados una serie de riesgos y peligros que son los que estamos viendo que están motivando esta intención de relocalización. Además, hay un tema de cercanía con México y Corea, con los que tienen TLC, y además participan sobre un gran porcentaje de los países que tienen TLC con Estados Unidos. Y no solo eso, hay un elemento fundamental que tal vez se aleja un poco del tema económico, que es la cercanía en valores, en elementos de acercamiento democrático. Son difíciles de medir y desde luego yo como economista pues igual no es mi materia de estudio, pero tenemos que entender que estos elementos también están detrás de ese choque, de ese gran choque entre China y Estados Unidos. Y estos elementos pues no son un problema. De hecho, Corea es mucho más cercano en todas estas dimensiones a Estados Unidos que el propio México, ¿no? De hecho, es un peligro a futuro para México. Yo con respecto a estos elementos, por no repetir, creo que si del año pasado a este año hemos bajado la probabilidad de que haya un TLC entre México y Corea, creo que en particular con el tema del nearshoring, no sé si México tiene más incentivos para hacerlo. En ese sentido, de hecho, México a este momento tiene casi un problema para dar infraestructura suficiente a la demanda de inversión que se quiere localizar en el país sin TLC, por ejemplo, la que viene de China. Tal vez por el costo político que puede tener un TLC, podría considerar que se pudiera firmar un APRI renovado, que tal vez tiene un menor costo político porque suele ocupar menos titulares. Incluso si tuviera los mismos efectos que en materia de inversiones. Yo creo que en términos geopolíticos, desde luego, esto puede ser muy bien visto por parte de Estados Unidos y en ese sentido de la relación trilateral, por ahí puede venir que se ejerza un poquito más de presión en el futuro cercano. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Berasaluce. Y sí, en efecto, gracias también por reiterar algunos de los puntos que son muy importantes que podamos entender
en las relaciones comerciales y de inversión bilaterales entre México y Corea. Sin lugar a dudas, si hablamos de inversión, pues tenemos que hablar de relaciones a largo plazo, tenemos que hablar de todos los análisis que hacen las empresas de riesgo antes de decidir llegar. Y tampoco podemos pasar por alto pues, los 3,000 kilómetros de frontera que compartimos con Estados Unidos para entender por qué llegan las empresas coreanas a México y sobre todo a dónde llegan. Recordaba este libro de Culture Map para poder entender o por lo menos identificar los problemas que suelen surgir cuando llegan las empresas de culturas poco conocidas, que bueno, debido a nuestras relaciones comerciales, pues básicamente son todas aquellas que no están en América Latina, que no están en Estados Unidos, que no están en España. Y resulta que pues de las culturas del este de Asia, pues son culturas de alto contexto, igual que la mexicana, ¿no? Entonces a veces como estos silencios, la manera en la que hablamos, cómo estamos cruzados por el género, raza, sexo, define mucho la manera en la que decimos y cómo es lo que decimos. Entonces, puede eso influye de manera definitiva en la manera en la que pues, son exitosas o no estas inversiones que llegan, que se encadenan con otras empresas coreanas o de otros países de Asia, por supuesto también con las estadounidenses. Algo que yo desde que se empezó la planeación de este coloquio pensaba, decía, bueno, ¿qué tanto necesitamos el Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Qué tanto es parte de la agenda del gobierno mexicano? ¿Qué tanto es parte de la agenda del gobierno de Corea? Y justamente, ¿y qué tanto más bien podemos llegar a esos mismos fines posiblemente por los acuerdos multilaterales? Por supuesto, también tenemos que hablar del nearshoring, y aquí, nuevamente, o sea, tenemos que tomar en cuenta las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con China, y en cuestiones de geopolítica, pues ya veremos qué sucede a partir de hoy con la llamada telefónica que hubo entre Xi Jinping y Zelensky. Veremos si puede afectar o no a la relación con Corea del Sur. Doctor Verasaluce, nuevamente muchísimas gracias, y continuamos con nuestra agenda del día de hoy. Entonces, tenemos como nuestra tercera ponente del día de hoy a la doctora Carla Padilla, que va a presentar el tema Relación Comercial México-Corea del Sur. La doctora Carla Padilla es licenciada en Estudios Internacionales y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico por la Universidad de Guadalajara, doctora en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima, con estancia académica en la Universidad Nacional de Seúl en 2006 y en la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros en 2018, República de Corea, como becaria de la Korea Foundation, profesora de tiempo completo del Departamento de Humanidades, Arte y Culturas Extranjeras de la Universidad de Guadalajara, miembro del núcleo académico básico de la maestría en Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales y de la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies de la Universidad de Guadalajara, miembro del cuerpo académico, Relaciones Internacionales y Nuevas Diplomacias. Coordinadora de la E-School de Fundación Corea en la Universidad de Guadalajara. Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y miembro del Pacific Economic Cooperation Council, Capítulo México, PEC, México. Miembro de la Red de Expertos en Paradiplomacia e Internacionalización Territorial, REPIT. Líneas de investigación, corporativos y empresarios en México y Corea del Sur, diplomacia económica y corporativa, relaciones Corea-América Latina, diplomacia pública de Corea del Sur y la enseñanza de las relaciones internacionales en México. Doctora Padilla, bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, un gusto compartir con la doctora Genevieve, el doctor Julen, y bueno, ya habíamos coincidido en dialogar este tipo de temas, pero creo que nos vuelve a traer aquí a la mesa de diálogo, pues un tema tan relevante que sigue sin concretarse y que nos sigue poniendo preguntas importantes en la mesa. Agradezco la invitación de la doctora Alicia Girón, de la doctora Nayeli López, de la doctora Vania
de la Vega, gracias por la invitación y por la moderación. Y bueno, ahora voy a iniciar esta presentación, les voy a compartir pantalla. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí, compartir estos temas que a mí me apasionan muchísimo. Bueno, no sé si ven mi presentación. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí, la vemos bien, Carla. Perfecto. Bueno, nada más voy a hacer aquí un ajuste para poderlos ver a ustedes y yo también. Ok. Bueno, yo voy a enfocar el tema del día de hoy, que sí es la relación comercial México-Corea, pero básicamente desde cuáles son los aportes del sector privado, específicamente el mexicano, y también cuáles son los aportes que están teniendo las estrategias de paradiplomacia que está teniendo Corea del Sur en México, y cómo todo esto ha contribuido desde diferentes niveles a el estatus actual de esta relación bilateral, ¿sí? Entonces, bueno, la estructura de la ponencia tiene 5 grandes temas que los primeros los voy a tratar de manera más rápida porque ya se han tocado de manera mucho más profunda a lo largo del coloquio. El día de ayer las 2 mesas lo tocaron de manera muy importante. El primer tema es el estatus actual de la relación, en la relación comercial como está ahora, dónde estamos ubicados, también cuáles son los principales sectores que están presentes en esta relación comercial, y a partir de eso, cómo esos sectores se ven representados a través de agrupaciones empresariales y cuál ha sido la postura de estos sectores empresariales y cámaras frente a un tratado como este, ¿no? Y cuál ha sido su contribución al estatus actual de la relación y de la no formalización del acuerdo. También voy a hablar un poco de cambios y continuidades más importantes en esta relación en términos de relaciones bilaterales y desde la perspectiva también, desde mi ámbito, que son las relaciones internacionales y la paradiplomacia. También cuáles son los aportes que han tenido el sector privado, la paradiplomacia, y finalmente voy a señalar algunos beneficios en cuanto a la posible formalización del acuerdo, y así, bueno, reflexionar sobre sobre el nivel de análisis desde paradiplomacia y desde su contribución a la relación bilateral, pero también desde otros actores. En términos muy generales, inicio, bueno, como sabemos ya, pues Corea del Sur y como se ha mencionado, pues Corea del Sur es nuestro socio comercial número 5. Nosotros no tenemos un lugar tan privilegiado frente a Corea, si bien somos el socio número 1 en América Latina, ¿no? Con el que más comercia y con el que más tiene intercambios, pues en términos, por ejemplo, de importaciones, pues estamos en el lugar 17. Algunos sectores que son muy importantes para nuestra relación comercial y que de ahí se desprende una serie de intereses empresariales particulares, pues tienen que ver con la industria de la transformación, específicamente, bueno, combustibles minerales, máquinas, aparatos, reactores nucleares, calderas, instrumentos y aparatos de óptica, cinematografía, etcétera, ¿no? Vemos, bueno, hay productos del sector primario, pero también vemos que hay productos de la manufactura, también como lo mencionaba la doctora Genevieve. Bueno, hay algunos cambios y continuidades en esta relación, ¿no? Algunos me gustaría enfatizar en 2 grandes temas, ¿no? ¿Cuáles son los cambios y continuidades desde el contexto comercial? Ya lo mencionaba también el doctor Julen, la doctora Genevieve. Bueno, el TEMEC es un marco de referencia y es un marco de conducta que condiciona en gran medida la toma de decisiones a nivel gubernamental, pero también los intereses comerciales y las formas de hacer negocio desde las empresas, ¿no? Entonces, este marco de referencia, marco de reglas, pues también es muy importante tomarlo en cuenta para la formalización de un acuerdo. La relocalización, que ya también se mencionó de forma importante, el nearshoring, que es importante y que también ayer el doctor Trasloceros mencionaba que podemos verlo también desde otras formas, ¿no? Del friendshoring, allyshoring o algunos otros nombres que hacen referencia a otros aspectos adicionales al comercio, ¿no? Otros elementos para ver el contexto comercial sería el aumento de cantidades totales del comercio. Esta parte creo que es importante porque si bien
los datos que veíamos en las ponencias anteriores en términos económicos muestran este aumento del comercio entre los dos países, lo cual, pues también, como ya comentaba la doctora Vania ahorita en su reflexión, nos hace pensar qué tanto es necesario un acuerdo, ¿no? Y a lo mejor el que siga una relación como la de México y Corea en constante crecimiento, en un crecimiento constante, pues también genera situaciones que los tomadores de decisiones pueden dar por hecho, ¿no? Y a lo mejor pueden pausar decisiones que nos lleven a una formalización. Finalmente, bueno, otro punto en términos de contexto comercial sería el incremento de la presencia de empresas coreanas en México, ¿no? Esto también ha sido algo importante que se debe señalar porque a través de esta presencia en algunos municipios de México, pues también se ha hecho un trabajo diplomático importante que ya menciono enseguida. Hay también cambios y continuidades en otro tema que tiene que ver en términos de política exterior, ¿no? y en la, digamos, sofisticación de estrategias diplomáticas. En el caso de Corea, pues vemos cómo adicionalmente a la parte comercial, a la parte empresarial y de negocios, Corea del Sur ha trabajado de manera muy importante sus estrategias diplomáticas frente a América Latina en general y frente a México en particular, ¿no? Y en este sentido, pues la diplomacia multinivel y multiactor es lo que hemos venido viendo. Sí lo vimos desde la administración pasada con el presidente Moon Jae-in, pero también lo hemos visto que se han retomado en administraciones anteriores a este presidente, ¿no? De alguna o de otra manera ha evolucionado de una manera muy, muy fina y de una manera muy consistente, ¿no? La presencia coreana ha sido de alguna manera respaldada por el gobierno surcoreano y, bueno, ha tenido, digamos, apoyo importante con las empresas, como lo dice su propia historia. Hay diálogos y acercamientos con gobiernos subnacionales y en este sentido también creo que los coreanos, por sus mismos valores, por su misma forma de ver el mundo, pues y la paciencia que pueden tener, que a veces podemos pensar que son muy impacientes, pero hacen una estrategia fina en el sentido de que van y dialogan a los estados, a los municipios donde les interesa tener algún tipo de beneficio y en ese sentido, pues bueno, han labrado desde abajo. Entonces, no solamente, como lo hemos mencionado varios ponentes en el coloquio, pues es una estrategia que vemos que llega desde arriba, ¿no? Desde el Estado, pero también vemos que desde abajo, ¿no? Estas tendencias desde la paradiplomacia creo que es muy importante resaltarla. Y bueno, el siguiente punto sería el diálogo y acciones coordinadas con el sector privado en Corea. Sí, con el gobierno surcoreano en todos sus niveles, ¿no? Sus niveles de provincias y gobierno, digamos, desde los ministerios. Y esto también se puede notar en cómo han llegado las empresas coreanas y cómo, a pesar de no tener un acuerdo de libre comercio formalizado con todo lo que eso implica para las empresas que ya tienen presencia en México, han sabido negociar a varios niveles y han sabido representar muy bien sus intereses, ¿no? Un tercer punto sería también, que ya lo mencionaba también la doctora Genevieve y lo mencionaban ayer, el papel que juega la diplomacia multinivel, ¿sí? La diplomacia multinivel también es otra estrategia diplomática que nutre la labor que está haciendo Corea del Sur para lograr esta formalización en el caso de México, ¿no? Yo veo, y parte de las conclusiones que yo llegaba en mi tesis doctoral, es que la Alianza del Pacífico es uno de los caminos que se ven como más claros, ¿no? Y ahora con digamos, el impasse que tiene ahora, la pausa que acaba de tener el gobierno mexicano frente a esta renegociación o apertura de las negociaciones en el 2022 de este acuerdo comercial, pues bueno, creo que se sigue decantando o sigo percibiendo que la Alianza del Pacífico puede ser ahora la puerta más, digamos, la primera puerta que se pueda abrir en lo inmediato. Y bueno, vemos también que hay estrategias diplomáticas desde la diplomacia pública, así como otro tipo de encantamientos, digamos, en cuanto a buscar mercados de consumo
a través de la parte emocional, digamos, o de la parte que implica buscar audiencias a nivel internacional desde la diplomacia pública, la economía naranja, lo vemos muy presente, ya lo mencionaba la doctora Vania, como la zona rosa en la Ciudad de México, pues es un mercado eminentemente coreano con mucha presencia, que bueno, busca ganar audiencias y eso también nos ha acercado y puede generar algún tipo de sensibilidad a diferentes niveles desde el gobierno mexicano, que es donde se puede tomar o se puede avanzar más, ¿no? Para la toma de decisiones, asimismo, para los empresarios, ¿no? En el caso de México, en la parte de política exterior vemos que se ha mantenido una política, digamos, de interés y desinterés, ¿no? De repente se deja seducir y de repente dice sí a Corea, pero también fluctúa ese interés y a veces simplemente hace lo que acaba de hacer, que es parar un acuerdo que ya se había abierto en términos de negociación, ¿no? También creo que continúa una visión por parte de los gobiernos de que Japón y China, bueno, Japón ya con un acuerdo formal, pues ya estamos en Asia, ¿no? Ya tenemos un acuerdo con Japón, entonces ya estamos un tanto diversificados en Asia. Creo que la presencia de Japón, el acuerdo que tenemos con ellos, los ajustes que se han hecho al respecto de esta relación bilateral con Japón, pues también han mermado, ¿no? Y de alguna manera Corea del Sur, es un poco mi opinión, pues sigue los pasos de Japón, pero pues bueno, el gobierno de México en todos sus niveles pues ha priorizado este acuerdo que ya se tiene y bueno, creo que a veces las fuerzas diplomáticas no nos alcanzan para abrirnos y expandirnos más, ¿no? Y creo que esto es importante mencionarlo, la presencia del factor China, ya lo mencionaban también el doctor Yulen, la doctora Genevieve, es muy, muy importante y también genera una distracción, si así lo queremos clasificar, respecto al interés que se tiene frente a Corea del Sur. Bueno, ¿por qué sería interesante para Corea un acuerdo comercial con nosotros? Pues bueno, hay algunos beneficios que ya se han mencionado, acceso a Estados Unidos, ¿no? Al mercado, ahora desde esta tendencia novedosa del nearshoring, mayor comercio, ¿no? Más estabilidad en cuanto normativa frente a las empresas coreanas tendrán más estabilidad normativa en suelo nacional y bueno, también eso buscaría o tuviera una influencia frente al PIB real de Corea del Sur, bueno, también es algo que se prevé de forma positiva. Habría más participación de las empresas coreanas en proyectos de infraestructura en México, los cuales son muy importantes y que ahora también con estas nuevas tendencias del nearshoring y demás, que ya nos mencionaba el doctor Yulen, este mapa tan interesante, creo que también ahí puede crecer el interés de Corea del Sur para participar en este sector de infraestructura. Y bueno, también un elemento es que el sector automotriz surcoreano le urge la formalización del TLC debido a que la renegociación del Telecan, que ahora es TEMEC, pues tiene un impacto negativo directo para ellos y en otros sectores relacionados debido a que se exportan piezas coreanas para el armado de autos. Ok, algunos beneficios posibles para México. Bueno, pues puede México ingresar de una forma más precisa y estratégica a la cadena de suministros de semiconductores, como ya lo han mencionado. Creo que también ahí es una beta de oportunidad que tenemos que estudiar desde la industria de la transformación, desde la industria en México, y creo que podemos valorarlo de otra manera y podría dar también digamos, apoyar de manera más precisa a los empresarios que tienen una renuencia frente al acuerdo, ¿no? También podríamos tener un beneficio en términos económicos y de know-how, ¿no? O sea, aprender de los coreanos a hacer ciertas cosas, creo que también nos vendría muy bien. Vinculaciones estratégicas comerciales a multinivel, creo que también ahí podemos ver buenas prácticas diplomáticas o algunas prácticas que pueden ser replicadas desde México. Podría también negociarse una incorporación más ventajosa a las cadenas de suministros en general, no solamente semiconductores, una reducción de aranceles a productos que ya tienen presencia en México, específicamente el sector agropecuario. Creo que es el sector al que más le interesa que se lleve a cabo por esta desventaja que presenta frente
a otros países latinoamericanos con los que Corea del Sur sí tiene un acuerdo comercial. También se ve una posible beneficio en términos de inversión, como ya lo mencionó el doctor Julen, pero en los estados subnacionales, ¿no? Hay presencia coreana en ciertos estados de México y ahí es donde también se pueden ver algunas relaciones provechosas que pueden emanar de la inversión, aunque también pueden emanar de los hermanamientos y de la cooperación subnacional. Bueno, ahora pasemos a los intereses y aportes del sector privado mexicano a la relación comercial. Vemos específicamente que 2 cámaras son las que más tienen, digamos, o dan la venia para que se dé un acuerdo, una respuesta positiva al acuerdo comercial, en este caso, como ya lo mencionaba, el Consejo Nacional Agropecuario y el COMCE, ¿no? El COMCE también da un sí, aunque es un poco más prudente y dice que debemos hacer un estudio de sensibilidades. Doctora Vania, me avisa cuando se me vaya el tiempo porque no veo el chat. Ok. Sí, quedan 5 minutos. Muy Te bien. vuelvo a interrumpir cuando quede uno. Perfecto, gracias. Los sectores, como ya lo mencionábamos, los que no quieren el acuerdo comercial, la Cámara de la Industria del Acero, porque bueno, ven que Corea apoya, el gobierno coreano apoya de forma muy importante o ha apoyado históricamente a POSCO, ¿no? Que es la gran empresa metalurgia y que bueno, tiene una producción que es muy importante y está en los primeros lugares de producción en el mundo. Asimismo, la industria de autopartes no se ven en una posición estratégica porque gran parte de las empresas que comercian directamente pues están ubicadas en Corea del Sur y eso también genera dudas. Otra duda importante que también lo mencionaba la doctora Genevieve es cómo es la Cámara Nacional de la Industria Textil que nos dice, bueno, no, porque tienen temor a que se haga un contrabando, así lo mencionan, desde China, ¿no? Es decir, que se comercien productos desde chinos, ¿no? De origen chino a través de Corea y que esto puede generar un problema a la industria textil, lo cual, bueno, pues así lo presentan. ¿Cómo la paradiplomacia ha apoyado o de alguna manera ayuda a esta estrategia multinivel de Corea del Sur frente a la búsqueda de un acuerdo comercial? Bueno, se ha vinculado de forma constante y no en los últimos años, tiene una vinculación de por lo menos 10 años, ¿no? Y es una estrategia que vemos que los gobiernos, bueno, hay cierta coordinación, ¿no? Desde los ministerios a nivel nacional, pero también vemos que hay provincias que tienen intereses específicos en estados subnacionales en México y buscan llevar acompañamiento y asesoría y demás de las empresas que son de esa provincia y eso, pues bueno, nos hace notar entonces que Corea tiene digamos, un interés coordinado, ¿no? Ya lo mencionaban los embajadores de Corea del Sur en México, los 2 últimos, no el actual, sino los anteriores, que bueno, hay una estrategia vinculada y ellos se veían muy activos, ¿no? A lo largo de diferentes lugares en México. También vemos pues que Corea del Sur tiene una sofisticación a la hora de hacer paradiplomacia y de vincular a sus ciudades con el mundo y esto también lo vemos cómo han llegado, ¿no? Aquí me salto esta diapositiva, aquí básicamente decía algunos hermanamientos que se observa que son una parte importante de esta estrategia diplomática y que si bien México sigue siendo como reactivo a esta política. Bueno, ya mis conclusiones frente a los aportes del sector privado y de la paradiplomacia. Aquí lo dejé, puse esa bandera, a mí me pareció muy significativa. ¿Por qué? Porque Corea ya está en México. Y eso creo que debemos entenderlo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Primero, ¿qué pasa si el acuerdo comercial continúa parado? Bueno, la relación comercial continuará siendo, creo, muy importante y seguirá creciendo. Sin embargo, el papel del sector automotriz, de la transformación y del sector agropecuario seguirán siendo actores importantes en la toma de decisiones frente a esta formalización. Hasta ahora, bueno, han ganado los sectores que están más reacios, que han rechazado la firma del acuerdo y se han visto más organizados,
pero también tienen que ver con que son sectores estratégicos. En el caso del sector automotriz, pues tiene un peso y una interlocución muy importante, que eso también ha frenado que se avance de otra manera. ¿Cuáles serían los posibles efectos del acuerdo comercial? Bueno, para México es un tratado importante, pero no es indispensable, ¿no? Aunque yo soy pro acuerdo, es mi postura académica, y sin embargo, no, México tiene una estructura comercial muy ligada a Estados Unidos y bueno, el acuerdo lo cobija, así es de que es importante, pero no indispensable. Para Corea, en cambio, sí es muy importante lograr concretar el acuerdo con México, pues sus sectores estratégicos afianzan sus propios resultados en América Latina a partir de su presencia en el mercado mexicano. Para Corea, México es un socio no solamente bueno en términos geopolíticos, perdón, no solo en términos geoeconómicos, sino también en términos geopolíticos, pues vincula a dos regiones importantes, América del Norte y América Latina, ¿no? Hay retos importantes para el gobierno mexicano, pues no ha concretado una política pública de apoyo explícito y claro a los sectores vulnerables, como ya también lo mencionaban aquí en la mesa. Y bueno, debemos aprender a saber qué hacer frente a una formalización con Corea. Tenemos un atraso importante respecto a otros socios comerciales en América Latina y eso nos puede generar en el corto o mediano plazo desventajas muy importantes, ¿no? Es decir, nos va a costar más aprender a llegar a un mercado como el coreano y eso creo que debemos enfrentarlos, ¿no? Enfrentarlo de alguna manera. La presencia diplomática y comercial coreana en los 5 niveles de negociación que se han dado ahora frente a México y que incluyen el nivel local, contribuyen a esta consolidación de beneficios para las empresas coreanas e inversiones coreanas en México, a través de las garantías que se ofrecen también a nivel subnacional, y creo que no debemos olvidar esta vinculación entre niveles, que eso también ha sido algo que Corea del Sur ha sabido aprovechar aún cuando no tenemos acuerdo comercial, ¿no? Esta vinculación. No llevar a cabo las rondas de negociación no evitará que las industrias coreanas fuertes que ya están en México, que ya están en nuestro país, continúen sus estrategias de expansión en territorio mexicano, con ayuda o sin ayuda del gobierno, ¿no? En este caso creo que debemos hacer frente a lo que venga con Corea. Ya están aquí, ya están haciendo negocios, ya están haciendo inversiones. Les faltan algunos detalles para seguir manteniendo una postura provechosa. Sin embargo, creo que el que nosotros como mexicanos, como sector productivo, como gobierno, sigamos evadiendo enfrentar lo que puede pasar frente a los coreanos en México, nos puede traer cosas más negativas, ¿no? Las posturas de los sectores económicos en México no se van a modificar hasta no tener un diálogo firme con el gobierno y su compromiso de generar condiciones estructurales que les ayuden a enfrentar mejor esta presencia coreana en México. Les agradezco mucho y disculpen si me tomé un poquito más de tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctora Carla Padilla. Sin lugar a dudas, queda de una manera reiterada que 3 de los sectores más importantes en el comercio y la relación en cuanto a inversiones entre México y Corea es el sector automotriz y de autopartes, la industria de la transformación y el sector agropecuario. 3 industrias que han tenido retos muy interesantes en los últimos años. El sector automotriz, por ejemplo, es posiblemente una de las industrias que más cambios en innovación tecnológica se refiere están teniendo. Sí, innovación tecnológica, me refiero a el cambio, pues primero a híbrido, también ahora ya es una realidad en el mercado los vehículos eléctricos, pero también nuestra manera de consumir. Ya pasamos de 3 coches por familia, ahora familias que no necesitan coche, pero no quiere decir que no lo consuman, simplemente lo consumen de manera diferente por medio de choferes privados, ¿no? De estas nuevas, bueno, ahorita nuevas, de estas aplicaciones de movilidad. En cuanto al sector transformación, pues nuevamente, ¿no? Regresamos al contexto geopolítico de los últimos años, guerra comercial Estados Unidos-China y, por supuesto, intervención armada de Rusia a
a Ucrania. Y el sector agropecuario lo mismo, o sea, vamos saliendo de la pandemia, se rompieron las cadenas las cadenas de valor y se ven cuestionadas si son resilientes, si no son resilientes, si deben de ser regionales, y regresamos a esta discusión entonces del nearshoring. Doctora Carla Padilla, muchísimas gracias. Bueno, veo que no hay preguntas, entonces también quiero mencionar y rescatar de esta interesantísima presentación el tema de paradiplomacia. Creo que es algo que se tenía que mencionar en este panel también. En estos cambios urbanos, que es lo que nos permite realmente sentir y ver qué es lo que está sucediendo más allá del papel, más allá de las negociaciones comerciales y diplomáticas, lo que podemos ver en estos estados donde está la inversión coreana del Bajío, del Norte, es una transformación de los patrones, sí de consumo, pero también de comportamiento de los jóvenes, ¿no? Cómo consumen todas estas industrias culturales coreanas. Y también la manera en la que se comportan sin necesariamente o indirectamente consumir. Me refiero a actividades de esparcimiento, ¿no? A mí me parece increíblemente positivo verlos bailando en los parques en vez de haciendo otras cosas, ¿no? Sobre todo en estados que son azotados por la violencia. Y entonces me pregunto, ¿los gobiernos, tanto mexicano como coreano, tienen en cuenta ese capital que está ahí? O sea, más allá del K-pop, más allá del Hallyu, el hecho de tener a jóvenes bailando en entidades federativas que tienen problemas sociales muy profundos, me parece que es un capital social que están desaprovechando ambos gobiernos. Tendríamos que estar concluyendo ahorita, tenemos un pequeño margen para hacer el cambio de presidium. No veo ninguna pregunta, lo que me parece muy desafortunado para los 56 participantes que tenemos, pero afortunado para mí, porque entonces yo les quiero preguntar un minuto de respuesta. Ustedes, pues desde la perspectiva académica, ¿cuáles creen que serían un par de recomendaciones, de sugerencias, del panorama que ustedes ven para el sector productivo mexicano? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Si están de acuerdo, podemos retomar el mismo orden de intervención, empezando con la doctora Marchini. Doctora Zúñiga, adelante. Una pregunta un poco difícil, ¿no? Pues no sabría qué decir porque dar consejos y recomendaciones no me siento muy con mucho, pues con muchos derechos, ¿no? de hacerlo, pero pues yo creo que a nivel muy en general yo recomendaría a las empresas abrirse, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Abrirse en lo tecnológico, en las influencias, ¿no? que vienen del mundo, ¿no? Y también yo diría abrirse en cuanto a las relaciones con su personal, ¿no? Para tener pues unas relaciones más, digamos, más actuales que las que muchas veces se ven, ¿no? Que son un poco, pues, del pasado, ¿no? Bueno, son pocas las empresas aquí en México que tienen espacios, ¿no? Para que los empleados se relajen, puedan ser más creativos, etcétera, ¿no? Bueno, yo es lo que recomendaría, invertir en eso. Muchas gracias, doctora Genevieve. Doctor Julen, adelante. Y no, pues también no sé, digo, no sé qué recomendación, digo, porque pues no soy empresario ni nada por el estilo, pero bueno, en términos un poquito, si quieren, de las potenciales inversiones que pudieran llegar, si me permiten ese lado, como hacia las cámaras, en ese sentido, tal vez los esfuerzos que se puedan hacer para contactar con empresarios locales que trabajen en sectores de estos sectores estratégicos, los esfuerzos que se pueden hacer
para atraer estas inversiones particulares, tal vez nos puedan dar mayores pasos en otro tipo de en otro tipo de acercamientos que por otro lado yo creo que pueden pararse bastante, ¿no? Entonces tal vez acciones concretas puedan llevar después a entornos regulatorios institucionales comunes. Muchas gracias, doctor Julen. Doctora Carla, adelante. 3 puntos. Inteligencia comercial, sí o sí. Coordinación política entre niveles, porque solos los actores no pueden y solo se ve un problema si si nos enfrentamos solos. Sin gobierno, sin la vinculación gobierno-empresa, creo que eso es muy importante y que también nos incluyen a la academia, ¿no? Esta llamada triple hélice, creo que puede ser una fortaleza muy importante para enfrentar mejor la presencia coreana que ya está aquí. O sea, eso es otro punto que no hay que olvidar, es el tercer punto. La presencia coreana ya está. La inversión coreana está. La presencia comercial está. Y si no nos preparamos, creo que vamos a tener problemas en el corto plazo si no enfrentamos de manera adecuada y vinculados esta presencia en México. Doctora Carla, muchas gracias y gracias a todos los ponentes. Dicen a veces que es mejor no hacer recomendaciones sobre las rodillas, pero de cualquier forma agradezco este ejercicio de análisis. Fue para mí también un honor haber moderado este panel. Se nos ha acabado el tiempo. Hay 2 preguntas más de Sharon que si gustan pues contestarlas en el chat, será grandioso que lo puedan hacer, porque pues llega el momento de de devolverle la palabra a la doctora Nayeli López, porque ya está aquí nuestra moderadora de la siguiente mesa. Muchísimas gracias nuevamente a los ponentes y a la audiencia por su atención. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias a los 3 por su participación. Me está encantando cómo están cerrando las mesas. Creo que han puesto sobre la mesa mucha carne, ¿no? Para la última mesa. Y pues creo que al final estas reflexiones las que nos hacen falta, ¿no? Y aportar desde el espacio académico. Les agradezco mucho a los 3 por su presentación y pues tenemos 5 minutitos para iniciar la última mesa. Empezamos en punto de las 5:15, que lleva por título Sociedad y Cultura. Muchísimas gracias. Gracias a todos.